Buenas noches. Una vez más, hemos reunido aquí porque debatiendo los temas, vamos a decir, complejos en la calle, de diferentes posturas y diferentes opiniones. Y el tema que tenemos hoy es sobre la muerte. ¿Qué es la muerte? Y antes que nada, bueno, voy a nuevamente a presentar, como todos los jueves, presento a mi amigo Ulises Castillo, hombre luchador, empresario de La Guaira, Babalao, santero, con aquí mi hermano Igor, también hombre de la fe cristiana evangélica, mi hermano Ezequiel el Duque, también efectivamente cristiano evangélico y defensor de la palabra. Tenemos a Rainer Grillo como el estudiante de las raíces hebreas. Y por supuesto a Gary Torres, que siempre tiene su punto de vista filosófico. Entonces, bueno, nada. Sin más, comenzamos con el tema de la muerte y abro esta primera pregunta. ¿Qué es la muerte? Y comenzamos con Gary. ¿Qué es la muerte, Gary? Buenas noches. Para mí la muerte, en sentido biológico, es la ausencia de la vida, obviamente. La muerte tiene un significado muy profundo y para mí la muerte, sin la muerte la vida no tuviera sentido. Rainer, ¿qué es la muerte? Mira, la muerte tiene un sentido tan especial que muchas personas lo ven desde un punto de vista que me parece como muy, digamos, muy oscuro, oye, la palabra exacta, digamos, como muy triste. Y realmente el concepto como tal de la muerte es simple como la separación del cuerpo con el alma, y pasa el ser humano o la criatura, la creación que esté en posición de muerte a otro espacio, pues pasa a otros límites. Dime tú, Ezequiel, ¿qué es para ti la muerte, Ezequiel? Bueno, la muerte clínicamente, decimos clínicamente, ¿no?, que es el cese, ¿no?, de la actividad de los órganos, ¿no?, el cese de la vida, pero bueno, bíblicamente es la separación, simplemente la separación del cuerpo, del alma, del espíritu. Muerte, bíblicamente, separación. Para ti, mi amigo Igor. Bueno, la muerte para mí es la separación del cuerpo, el alma y el espíritu, pero es el fin de la vida aquí en la tierra. Tenemos otras connotaciones según las creencias religiosas, pero la realidad es que la muerte termina aquí en la tierra. Es la realidad, el término de tu vida. Para ti, Ulises Castillo, ¿qué es la muerte? Bueno, la muerte es la desaparición de algo, o sea, bien sea en el caso del cuerpo humano, ya su tiempo de caducidad de un cuerpo. Claro, fíjate. Sí, eso lo... yo quisiera leer un concepto de la muerte, que no es el concepto de la separación del alma y el cuerpo, sino para irlo descifrando, porque es importante resaltar que es un tema bien, vamos a decir, polémico. Entonces voy a leer este pedacito y después de esta lectura posiblemente cada quien amplifique sobre este punto para ir después a las consecuencias de la muerte. Fíjate, aquí dice que la muerte es un concepto que es complejo, que puede abordarse de distintas y múltiples perspectivas. Está la perspectiva biológica, la perspectiva filosófica y espiritual, la perspectiva psicológica y la perspectiva legal. Claro, cada una tiene sus explicaciones. Solamente estoy reseñando según, vamos a decir, según el concepto como tal de muerte, que tiene varios aspectos. Entonces, por ejemplo, si aquí hablamos de
la muerte psicológica, porque ya nos vamos ahí a una parte muy, muy personal, donde cada quien va a dar su punto de vista. Entonces, lógicamente, este espacio está diseñado es para hablar de la muerte, pero desde el punto de vista espiritual. Y entonces, de eso quisiera resaltarlo, pero si alguno quiere abordar algún punto de esto, el biológico, el filosófico, el espiritual, el psicólogo, el psicológico y el legal inclusive, lo puede abordar sin ningún problema. Pero quisiera darle la connotación desde el punto de vista espiritual. Entonces, me gustaría que, vamos a empezar ahora contigo, Igor, desde el punto de vista espiritual, la muerte, que ya diste una definición. Entonces, yo te pregunto, ¿qué pasa cuando uno muere? ¿Para dónde uno va según la Biblia, según lo que tú tienes? Bueno, hermano, mi nombre es Igor Asaf, me congrego en una iglesia evangélica, Senda de Salvación, bajo la cobertura del Cristo de la Gloria y mi pastor Norge Rodríguez. Yo voy a hablar sobre a dónde vamos después de la muerte. Nosotros somos unos seres tripartitos. El cuerpo está compuesto entre cuerpo, alma y espíritu. Le voy a dar un breve resumen de lo que significa el cuerpo, de lo que significa el espíritu y de lo que significa el alma, porque hay mucha confusión entre el alma y el espíritu. Y quiero que sepan más o menos qué significa cada cosa. Nuestro cuerpo, bueno, es el cuerpo físico, pues el material de lo que nosotros estamos, lo que tenemos aquí, pues lo que estamos viviendo, sabemos cuál es el cuerpo. Con respecto al espíritu, el espíritu tiene una facultad de obrar con lo sensitivo, ¿sabes? Con lo que es la comunión, con lo que es la comunión, con lo que es la intuición y la conciencia. Eso ahí es donde está lo que significa el espíritu. El alma es nuestro intelecto, la esencia de cada persona, lo que es el intelecto, la voluntad y la conciencia de cada uno de nosotros. O sea, es lo que nosotros somos, pues, como personas. Ese es el alma, que es la que siempre se habla, que es la que hay que salvar. ¿Qué pasa cuando nosotros morimos? Cuando nosotros morimos, en lo espiritual, nosotros, según dice la Biblia, que nosotros, el cuerpo cuando muere, me puedo ir al principio de la creación, donde el cuerpo pasa del polvo a ser otra vez polvo. O sea, le puedo en Génesis 3:19 dice: comerán el pan con el sudor de su frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de allá fuiste tomado, porque del polvo eres y de polvo volverás. O sea que lo físico va a la tierra otra vez. Claro, fíjate, ahí estás tomando un tema que habla de la creación y lógicamente hablaste desde el punto de vista físico. Pero también, como ahorita resaltaste la parte del alma y hablaste del intelecto y la voluntad, entonces la pregunta fue, ¿para dónde vamos? Cuando morimos, ¿para dónde vamos? Sí, pero es que las personas tienen que saber qué significa cada cosa, porque el espíritu va a Dios, porque origina de Él. El alma también, según nosotros los cristianos, el alma va, a los que son cristianos, va a lo que llaman al cielo, pues a la presencia de Dios. ¿Ves? Cuando uno muere, el espíritu va a Dios, porque Él fue que nos los dio, como dice la palabra, y el alma va a la presencia de Dios, los que están en Cristo. Ya va, déjame terminar para que preguntes. Nosotros sabemos que nosotros vamos a un lugar de reposo, en paz, pero el que no está en Cristo va al Hades. Por eso, disculpa ahí que te haga, tengo para irlo llevando
de una manera cronológica. Es decir, si ya estamos hablando donde el espíritu va a Dios y el alma, era algo que posiblemente te iba a decir, Gary, tú dijiste va la presencia de Dios, pero ya para que vayamos participando, me gustaría que Ezequiel, ¿tú tienes algún punto diferente o igual o algo que aportar respecto a este punto? No, yo creo que bueno que tú hiciste la pregunta, ¿no? ¿De dónde vamos? Bueno, eso depende, obviamente, ¿no? No todo el mundo va para el mismo sitio. Tenemos que partir de ahí. Por lo menos la Biblia te explica, ¿no? En Santiago, capítulo 1, versículo 10 y 16, versículo 15, que dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, no todo el mundo obviamente va por el mismo lugar. El que no ha creído en el Hijo del Hombre aún ya ha sido condenado. Tiene que ser en la persona que obviamente haya aceptado a Cristo como su Salvador y haya creído que Jesucristo es el Salvador y el Señor. Esas son las personas que obviamente la Biblia lo explica, que van a ser salvos. Si nosotros morimos en delitos y pecados, no solamente aceptarlo, sino tener fruto de haber aceptado a Cristo. Y esto tiene que ver con una vida regenerada. Tenemos muchos versículos donde podemos explicar que hace falta una transformación espiritual para nosotros. Romanos también 8:13, para nosotros poder llegar a ese lugar de reposo. Porque si vivir conforme a la carne, moriréis. Romanos 8:13, si vivimos conforme a la carne, morimos. Estamos hablando de muerte espiritual. Aquí estamos hablando de muerte espiritual. El Señor le dijo a aquel hombre que quería enterrar a su padre, le dijo: deje que los muertos entierren a sus muertos. O sea, que si nosotros morimos en delitos y pecados, si morimos en lo que la Biblia dice que esas personas que dicen que no van a entrar en el reino de los cielos, los ladrones no entran en el reino de los cielos, los afeminados no entran en el reino de los cielos, los idólatras no entran en el reino de los cielos, los adúlteros, los fornicarios, si nosotros morimos carnalmente, nosotros no vamos a entrar al reino de los cielos. Jesús dijo que tenemos que nacer de agua y de espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, esa parte, yo puedo aportar esa parte que hay muerte espiritual. Aún estando aquí, el espíritu puede estar muerto. Si nosotros estamos en delito, estamos aún muertos estando vivos. Tenemos que vivir en el espíritu para poder nosotros alcanzar el reino de los cielos. Claro, Rainer, ¿tú tienes algo que aportar a lo que dice Ezequiel? Dándole continuidad, sí, creo también en que hay unas prácticas que te vivifican. Es algo que también quisiera manifestar acá para que la audiencia, pues todos aquellos que no escuchen, mire, yo quisiera no ver tanto la muerte desde aquel punto donde la gente se entristece, ¿no? Sino que también es una actividad donde si practicamos algunas y cuantas cosas, vivificamos una de las regiones del ser, porque tenemos 3 y hasta 5 composiciones del ser, es decir, estamos compuestos de alma, espíritu y por supuesto lo que le llaman el nefesh. Y el nefesh tiene que ver con la parte biológica, bioquímica, y por ende hay prácticas que vivifican, también quisiera resaltar, vivifican cada espacio, cada detalle, como está señalando ahí Ezequiel. Si practicamos algunas cosas, nos vivifican, y si no las practicamos, morimos. Claro, es importante que el tema es de la muerte, y entonces efectivamente, si tú quieres aportar alguna idea después que para dónde vamos y que se vivifica o esto, pero el tema es importante entender que es la muerte y para dónde. Si la pregunta era, ¿dónde vamos después de la muerte? Sí, bueno, resalta. Que todos no vamos, para que la agarren, todos no vamos al mismo sitio. Él habló que si estamos en delitos y pecados y resaltó algunas características: los adúlteros, los fornicarios, los ladrones y los homicidas y todas estas cosas. Los que tales practican eso, como lo dice, no heredarán el reino de Dios. Pero la pregunta es sobre para dónde vamos después que morimos. Exactamente. Bueno, bien, ¿para dónde vamos? Depende. Sí, lógicamente. No, bueno, la Biblia es el manual universal. Sí, la Biblia es el manual universal. Cuando me preguntan a mí para dónde vamos, espera un momento, yo digo, venimos de la nada y vamos para nada. Porque hasta ahí ves, pero escucha esto. El asunto es que él pregunta, ¿para dónde vamos? Bueno, mira, depende de la práctica del ser humano. Yo sí puedo preconizar contigo y puedo decirte un par en el sentido de que los seres humanos satanizamos, por así decirlo,
La muerte Sí, para a un mí punto de vista muy... es una etapa más de la vida, como por ejemplo la pubertad, la adultez. Sí. La muerte es algo esencial para la vida. De hecho, sin ella, la vida carecería Claro, de todo propósito. claro, por pero, así decirlo. pero como él pregunta que para dónde vamos, entonces mira, practicamos, dependemos de, y para dónde vamos. O sea, si no practicamos tales cosas que nos vivifiquen, no podemos pasar a las otras fases. Pero, ¿cuál es? Pero según la Biblia, fíjate, es importante, fíjate, a mí me gusta es responder a las preguntas y yo trato de hacer la recopilación de cómo se viene preguntando y respondiendo para poder llevar el orden, porque es evidente que el tema es de la muerte, ya hablamos de un punto conceptual de la muerte y de las distintas formas de muerte, la psicológica, la fisiológica, la legal, la natural, etcétera. ¿Qué opinas tú, Ulises? La pregunta es, ¿para dónde vamos? Después de la muerte, Bueno, mira, desde el punto de vista espiritual, lógicamente. este tema es bastante complejo. Totalmente. Nosotros estamos aquí, podemos entender mucho, pero como cada quien tiene su diferencia de su punto de vista, yo tengo un punto de vista, al principio, es que nosotros vivimos en la muerte. ¿Cierto? Manifiesta. Nosotros vivimos en la muerte porque no se puede llamar vida el mundo tan desastroso que estamos viviendo, de todos los aspectos. Entonces, el Señor nos llama a salvarnos. Entonces dice, hay que morir para salvarse. ¿Entiendes? Hay una cantidad de escrituras, ¿entiendes? Una de ellas, Nicomedes le preguntaba a Jesús, ¿cómo es eso que tengo que morir para... O sea, tengo que entrar en el vientre de mi madre para... No, tienes que depurar todos los pecados. Nicodemo. Porque ¿qué? Nicodemo, pues, Sí, sí. Era el sacerdote del templo. Tal cual. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Que es la pregunta. No, por ahorita estamos en la segunda pregunta que Claro, es, ¿para dónde vamos? Y ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Mira, es precisamente cuando nosotros empezamos a depurarnos de toda esta peste que vivimos en esta humanidad, porque estamos claros en lo que vivimos. Vivimos, cada paso es un pecado, en todos los aspectos. Cada pecado tiene su diferencia. El tuyo es de una manera, tú pecaste ahorita, yo pequé hace rato, él pecó hace un momento, y vivimos en pecado. Y entonces nosotros tenemos que ir depurándonos eso para ir al lugar donde Dios nos llama, pues. El alma es como algo viviente, que en ella va a depositarse todo lo que hagamos mal o bien, ¿verdad? Por eso que cae en la conciencia. Pero hay un espíritu que vive allí con nosotros, porque él tiene que desprenderse. O sea, porque para eso soñamos, para eso pensamos, tenemos pesadillas, tenemos sueños bonitos como tenemos sueños feos, ¿entiendes? Entonces hay un espíritu que vive allí para nosotros ver cómo batallamos, cómo depuramos el espíritu malo. Por eso que quien fue malandro y nunca llegó a alcanzar depurarse de todos sus pecados, difícilmente puede entrar al reino de los cielos. claro, me gustaría yo... Pero sí sabemos, si estamos todos claros, aquí estamos todos claros, que sí sabemos que vamos para algún lugar. Claro, Si y de estamos eso, claros que vamos para algún lugar. de eso me gustaría, lógicamente, porque yo también tengo mi punto. Sí. El hecho que de repente sea yo que estén formulando la pregunta o actúe como un moderador, pero evidentemente tengo mi propio criterio y mi creencia. Yo voy a decir un pedacito de lo que básicamente cada uno ha dicho y le voy a añadir la parte mía. ¿Dónde vamos después de la muerte? Lógicamente, desde el punto de vista físico, Igor ya lo puso, el cuerpo va a la tierra nuevamente y en polvo nos convertiremos. Esa es la parte física. Pero está el mundo espiritual, que es donde el espíritu, la Biblia nos reseña que el espíritu vuelve a Dios. Y el alma también, Igor lo estaba reseñando, el alma son como el sentimiento, las alegrías y todas estas cosas que el Señor puso en nuestro ser. Y entonces esas emociones, precisamente, no tienen un asidero en el cielo, sino porque esto es la esencia de cada uno, lo que va es el espíritu. Entonces, fíjate, yo creo que para dónde vamos, ahí digo lo que dice Ezequiel, existe
un lugar blanco y un lugar negro, un lugar de tormenta y un lugar de paz. Entonces, lógicamente, según la Biblia, tenemos una fórmula, aunque nadie es salvo por obra, sino por gracia, pero tenemos que dar fruto a quien representamos. Entonces, yo creo que si estamos en Cristo haciendo las cosas bien, porque quiero resaltar algo en el caso cuando Ezequiel estaba hablando, si morimos en pecados y si estamos en estos delitos, tenemos una historia muy bien. En el momento que están crucificando a Cristo, habían dos. Y uno en ese momento que estaba lleno de pecado y todo eso, en ese momento él le pregunta, Señor, si tú eres el Hijo de Dios, uno le dice, ¿por qué no te salvas tú? Y salvan a nosotros. Y el otro le respondió, cuando estés en tu reino. Y el otro le dijo, Señor, yo sí creo en ti, ten misericordia. Y él le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que te quiero decir que mientras tenía vida y confesó, el Señor le prometió que iba para el paraíso. Lo que yo quiero resaltar en esto, que definitivamente la otra persona no alcanzó eso, porque la otra persona no creyó, por ende se sobreentiende que va a otro lugar. Y tú muy bien lo dijiste ahorita. Sabemos que vamos para algún lugar. Y sobre este punto, bíblicamente hablando, dice que está un lugar donde los que acepten a Cristo como su Señor y Salvador y evidentemente den fruto a quien representa, vamos a un lugar de paz llamado paraíso, al cielo. Y también dicen que los que están con sus pasiones desordenadas y no se arrepienten, van a un lugar de tormento que se llama infierno, que es la sexta pregunta. Pero si nosotros donde vamos a ir, nosotros vamos a ser transformados, ojo, porque para eso es el alma de nosotros. Una vez que el cuerpo muere, va a un proceso de, como dice, no, exacto, un proceso de escalar, a ver si nosotros alcanzamos una posición que Dios nos permita o nos dé. Nosotros pasamos a una posición. Fíjate, los católicos hablan del purgatorio. Difiero totalmente. Difiero totalmente porque es algo parecido al purgatorio, ¿no? Donde después de muerto se hace una serie de oraciones para purificar el alma. Si eso fuese así, entonces Cristo no fuese venido a redimirnos, el Padre no fuese enviado al Hijo como plan de salvación. Si hay un plan de salvación aparte del plan de Cristo crucificado, entonces todo. Pero es que eso no es lo que se está planteando. Aquí estamos claros todos que vamos por un lugar. Entonces, sí, pero tiene que haber, si estamos de acuerdo que vamos por un lugar, entonces no podemos desconocer que no vamos para ningún lugar. Pero la pregunta es, lo cierto es que yo estoy diciendo tiene que haber otra cosa para nosotros. Porque, oye una cosa, hay un tema de Lázaro que estaba el rico y Lázaro. Sí, y entonces Lázaro estaba con Abraham y el rico le dijo, oye, vale, llévame para allá. Y Lázaro le dijo, oye, Abraham, ¿qué hacemos con este personaje? No, coño, él aquí no puede entrar. Oye, vale, pero por lo menos dile a mi familia allá abajo que no haga lo mismo que yo. Entonces estamos claros que hay sí, precisamente, se trata una situación. Entonces tenemos una contrariedad en las historias bíblicas. No, al contrario, hay dos lugares. Entonces yo lo veo desde un punto de vista, pero él lo ve desde un punto de vista, pero hay que respetar los puntos de vista. No, está bien, pero más bien está resaltando dos escenarios. Hay uno que no hizo la voluntad de Dios y hay uno que sí. Pero estamos claros que vamos a un lugar. No, lógicamente. Yo no estoy diciendo que aquí no va a llevar a sustituir a Jesucristo. Ojo, no, ese no es por ningún aspecto. Pero sí vamos a algún lugar, porque hay otro tema donde vamos a otro tema, porque hay una cantidad de diversidades bíblicas, porque no es dicha por Ulises Castillo, es bíblico. Hay un caso de la ¿cómo se llama esta? La bruja, pues, para decirle más concepto. Cuando llamó la pitonisa. Cuando llamó a Samuel y Samuel se le presentó y le dijo, ¿por qué me llamas si no todavía no es mi momento? Entonces, pero estamos claros que creemos en eso, que Samuel apareció. Sí, totalmente. Entonces, sí vamos a algún lugar. Sí. Porque nos presentamos y no está el cuerpo. Pero precisamente. Está el espíritu. Escucha esto, Ulises, para que la audiencia. ¿El espíritu de Samuel o no era el espíritu de Samuel? Para que la audiencia entienda. Entonces hay un espíritu, ¿no? Mira, para que la audiencia entienda,
es que precisamente Samuel, como representante de Dios en la tierra, estaba acuérdate que en ese tiempo es el Antiguo Testamento y no había venido Jesús. Por lo tanto, como Jesús no había venido, estábamos lo que se llama en el seno de Abraham. El detalle es que después de la resurrección de Cristo, Cristo ya parte la historia. Ya esos 3 días que Cristo bajó al infierno. Y ahí fue a pedir la llave del abismo y a rescatar a todos los que estaban muertos sin la presencia, sin el plan de salvación de Dios. Ahora, después que Cristo muere, ya las cosas son de otra manera. Porque ya ahora sí pero hay... es que lo ven ustedes desde un punto de vista porque ustedes son practicantes de algo. Correcto. Pero no desconozcan porque ustedes lo ven de un punto de vista y los que lo ven de diferente a ustedes. Totalmente. No. No, lo que tiene que es respetarlo. Porque mira, hay una cantidad de cosas que hay que respetarlas. Hay una cantidad de cosas que hay que respetarlas. Y está evidente. Porque si hablamos del doctor José Aurelio Hernández, o sea, ¿cómo nosotros podemos tapar una cantidad de milagros que en verdad fueron y que mucha gente puede plantear? Entonces, Sí. ¿Cómo podemos nosotros, eso puede decir que es mentira? Sí podemos. Sí podemos, bíblicamente. Entonces, para hablar de Samuel, que es del Antiguo Testamento, y hablar del doctor José Aurelio Hernández es del Nuevo Testamento. Sí, correcto. Entonces tenemos que estar, tenemos que estar claros. No, la idea es que tú manifiestes tu idea Claro, y no pero pasa nada. yo creo como le da el punto de vista, yo lo creo, ¿me entiendes? Y todos estamos dando que vamos hacia el mismo lugar, pero no vamos a debatir que estamos reconociéndonos uno con otro de un punto de vista, pero entonces estamos buscando también diferenciar. No, porque la idea es para dónde vamos y entonces tú tocaste un tema que hay que resaltarlo aquí. Es que de Lázaro y el rico, fíjate, Claro, ciertamente... ese rico se portó mal. Vamos a hacer una cosa, desde el punto de vista bíblico, porque si lo leo... Dice, más fácil, hay otra historia, hay una cantidad de explicaciones. Más fácil entra, usted lo sabe. Dice que sí, pero que entra, más fácil entra un camello por el ojo de una aguja que un rico al cielo. Claro. Pero permíteme eso. Entonces, es la contaminación que tiene de la forma que ven a ese tipo de rico. Claro, porque no, pero es un relato, si quieres. Lucas 16. Lucas 16. Del 19 al 30. Correcto. Tú hablaste del rico y Lázaro. Lo que pasa, hermano, lo que no podemos transgiversar lo que dice ese texto o esa palabra o esa historia que está ahí hablada por Cristo. En esa historia se habla del Seol. El Seol era como decir, por decirte algo, la tierra que estaba dividida entre el Hades y el seno de Abraham. Y lo dividía una cosa que se llama el abismo. ¿Ves? ¿Qué pasa? Nadie podía entrar de aquí para allá ni de allá para acá. Eso era imposible. Era imposible. Él le decía, mójale el dedo a Lázaro con una gota de agua para que... Y no podía hacerlo. No podía hacerlo. Entonces, como no lo podía, pero dile a mi familia lo que tú dijiste, dile a mi familia que por favor... manda a uno de ellos. No, él dijo, no es necesario mandar a nadie, porque si Moisés, que estuvo diciéndole de todo al pueblo, a su pueblo, y hacían lo contrario. Pero fíjate, yo resalto que los dos estaban en el mismo lugar en la tierra, pero los dos cuando murieron fueron a lugares diferentes, que es una parte importante más que todo para la audiencia. Si los dos estaban en el mismo lugar, la Biblia narra que los dos murieron. Uno fue al Seol y otro fue al seno de Abraham. El Seol dicen que es como donde quemaban la basura, que es el Hades. Es como donde se quema la basura. Y es un lugar de tormento. Pero desde el punto de vista espiritual es un lugar de tormento donde la persona tiene, así como lo narra la Biblia, un calor infernal, dice que es un lugar de tormento. Increíblemente, sus prácticas lo atormentan. Porque también hay que ver atrás. Bueno, y resáltalo ahí, pues. Sí, sus prácticas, por eso decía hace ratico, depende de la práctica del ser humano que vino a rectificar a este plano. ¿Han escuchado ese tema?
vino a rectificar y depende de su práctica va a un lugar. Eso es lo que también hay que ver. Práctica sin la fe. Bueno. No, es que, pero hay algo, Ezequiel, que ya es hora de, escucha, hay algo, la idea, ya va. No, pero adelante. Pero fíjate, la idea, Igor, escuchen esto, la idea de practicar nos la regaló el Creador. Cuando estamos hablando de la muerte, ¿verdad? También existe la vida. No, Y quiero decir con esto que practicar es un regalo del Eterno. ¿Tú sabes para qué? Para rectificar. Estamos claros, total. En este mundo. Pero porque practiquemos tampoco quiere decir que no tenemos la gracia del Señor. Oh, pero ya va, no es la gracia ni la vida. Por eso se va para allá. No. Se va para allá. Yo creo que tenemos que definirlo entre la gracia y Ya va. Sí, explícame lo que tú ibas a decir, Ezequiel. en este punto de la muerte, en el punto del Hades, del concepto del Seol, de que si Cristo fue al infierno, que si regresó, hay algunos puntos que uno toma una referencia y otros toman otra referencia. Estos no son temas fundamentalmente de la fe que puedan diferir en algo, excepto a que la muerte, ¿dónde va el alma después de la muerte de la persona? Hay temas que no son fundamentales de la fe. Nosotros podemos diferir en algo que, cómo vemos esto, cómo vemos este texto de la Biblia, pero sí tenemos que refutar lo que tiene que ver con la fe en Cristo. Por ejemplo, el tema de la idolatría, tenemos que seguirla refutando, porque ningún idólatra, dice la Biblia, va a entrar al reino de los cielos. Entonces es imposible que alguien que crea en José Gregorio Hernández o que idolatre a José Gregorio Hernández pueda entrar al reino de los cielos. Es imposible, según Cristo, según la Biblia, es imposible. Según la Biblia, Cristo es la Torá, Cristo es la palabra. En el principio era el verbo. Es más, te voy a decir algo. Ninguna persona que no haya aceptado a Cristo como su Salvador podrá ver el reino de los cielos. Lo dice la Biblia. Si tú no confiesas que Jesucristo es tu Salvador, que Jesucristo es el Señor, no crees en el Mesías, no puede entrar en los cielos. El que cree en el Hijo tiene la vida. Y vamos hablando de vida y muerte. O sea, Estamos hablando de vida y muerte. por eso que... Te interrumpa. 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no ve la vida. No, mira, escúchame, te la estoy poniendo entonces Dios. La cree. Es decir, Porque no estoy hablando yo puedo hacer un hecatombe, ser un asesino, matar a 25.500 personas y antes de morirme el último suspiro, Jesús, me arrepiento. Y yo soy perdonado. Dios tiene misericordia del que quiera tener misericordia. Él sabrá si el arrepentimiento es genuino. Yo no recomiendo ser insensato. Bueno, yo no recomiendo eso. No lo recomiendo. Después que nos morimos. Pero caer es un tema. Sí, pero no importa. No, pero es necesario partir. Un fanatismo no. La Biblia no es Yo respeto, eso es todo. todos somos bien adultos y pero tengo una convicción de todos los escenarios religiosos que existen en el planeta. Yo, mira, con todo el respeto a Jesucristo, el máximo, el padre de la espiritualidad, para mi concepto, es el padre de la espiritualidad. Y ¿Okay? por eso estás aquí, por dentro de tu diferencia. Bueno, mira, hubieron en el Viejo Testamento una cantidad de dispersaciones, de desórdenes, en fin, ok, mira, vino Cristo a representar, ¿entiendes? Lo que pasa de hecho, todo eso se reconoce. Sí, fíjate, para seguir ese orden de para dónde vamos, y entonces cada uno opinando, nos vamos yendo a dónde estamos. Como fuiste tú que tocaste el tema de Lázaro y el rico, ellos dos estaban aquí, inclusive en la misma casa afuera, y cuando mueren van a lugares distintos. Como el tema es la muerte y después para dónde vamos después de la muerte, fuiste demasiado oportuno para tocar ese tema, que evidentemente estaba tocado y lo habíamos hablado en un preámbulo. El detalle está que ese tema tiene una cantidad de vamos a decir, mira, esto es tan sencillo, hermano. Mira, aquí todo, sin defender una posición de creencia, todos estamos de acuerdo que vamos por un lugar. Sí. Ahí donde culmina la pregunta tuya, porque todos estamos de acuerdo que vamos a un lugar. Sí. Pero la pregunta porque cada quien explicó por eso, pero la pregunta después que vamos a ese lugar, si sabemos que vamos a un lugar y por lo que dice esa historia
de Lázaro y el rico, hay dos lugares. Se sobreentiende, por sentido común, la gente quiere ir para el lugar de reposo, de tranquilidad. Entonces, una de las cosas importantes, no se trata aquí cuál es el criterio que prevalezca, sino que la audiencia pueda tener claridad sobre este punto. Entonces, lógicamente, nosotros coincidimos desde el punto de vista bíblico. Gary difiere, tú difieres, y es maravilloso porque dentro de las disensiones... No, es que yo no difiero. Lo que pasa es que tenemos que estar bien claro, y siempre lo voy a refutar, que la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es universal. Sí. No pertenece a ninguna creencia. Sí, total. Es totalmente universal. Más nada. Total. Que cada quien, o sea, o no se mira a sí mismo de que estoy exacerbado de fanatismo o no fanatismo a mi creencia, o sea, yo eso lo respeto, pero tenemos que estar claro a la audiencia que está escuchando que la palabra de Dios no pertenece a ninguna creencia ni religión. ¿Qué quieres que decirle tú a Ezequiel universal? Yo quiero, o sea, yo quiero saber si realmente, porque esto parece una mezcla, yo no entiendo cómo alguien puede hablar de la palabra de Dios, entonces cuando se le habla la palabra de Dios, no cree lo que dice la palabra de Dios. Yo no entiendo de qué palabra de Dios me están hablando, porque la palabra que yo estoy leyendo es la palabra de Dios, la misma palabra que ustedes están hablando. Eso es hipocresía. Eso es decir, yo creo en la palabra de Dios, pero cuando se confronta y dice, los idólatras no van a entrar al reino de los cielos, esa parte no la creo, le arranco una Biblia y recuerden lo que dice el libro de Apocalipsis. Si ustedes le quitan aquí esta Biblia, van a ser quitados también de su parte del libro de la vida. Entonces, si yo le quito a esto, voy a ser quitado del libro de la vida. Esa parte no la creen. Yo no puedo, la Biblia dice que no es de interpretación privada. Yo no le puedo dar una interpretación privada como yo quiero, y no puedo poner que la Biblia es de todas las religiones, o la Biblia, el que haga esto lo hace. No, aquí hay parámetros, aquí hay orden, porque Dios es un Dios de orden, y Dios dejó esta palabra para que nosotros, y lo dice y lo vuelvo a repetir, el que me ama guarda mis mandamientos, el que no me ama no guarda sus mandamientos. El que quiera hacer la Biblia con lo que le da la gana, Dios se arreglará con él, pero yo trataré, mientras esté aquí, de hablar la palabra de Dios. La palabra de Dios no es fanatismo. No es fanatismo. Explícale, Gary. Yo estoy en total desacuerdo con usted debido a que su postura es muy intransigente, por así decirlo. Es muy fuerte. Sí, porque usted es demasiado ortodoxo, así yo lo percibo, y se enfrasca mucho de lo que dice en la Biblia, de manera, por decirlo, literal, pues, o sea, lo que si dice A, es A, si se ve, es B. Y nosotros como seres humanos somos seres perfectamente imperfectos, es un bien sabido, y según la palabra dice que Jesús viene a jugar no justos, no, sino a pecadores, no justos sino a pecadores. Entonces, usted con las decisiones que usted ha dado, siempre con el señor Ulises, usted lo ataca porque él tiene su creencia particular por arrojarle un calificativo. No, aquí hay mucha gente que va a escuchar este programa, no solamente Ulises. Yo me dirijo solamente a Ulises, me dirijo a los que están ahí. Impone su creencia. Preso el diablo. No, yo estoy predicando la Biblia. Claro, ya va, porque escúchame, por eso esto es un debate, una conversación, es importante. Para mí, de hecho, esto es lo que le da sazón. Si yo te hablo quiero que sepa que a mí me parece maravilloso que haya un punto radicalmente opuesto, inclusive entre Ulises, tú y Ezequiel, porque realmente argumenta. Si tú argumentas tus cosas y desde el punto de vista, como en el caso tuyo que es filosófico, puedes mantenerlo. Ezequiel está sacando la palabra y está diciendo que la Biblia dice todo lo que dice. Entonces, él en una dice, no puede ser que si estamos hablando de la palabra y la palabra dice esto, cuando viene esta parte, esta es la parte que no, vamos a decir, no me gusta. Entonces, no pasa nada, porque de eso se trata, de que cada quien manifiesta. ¿Y por qué lo que dice el señor Ezequiel sí es verídico y lo que dice el señor Ulises es falso? No, porque es según la Biblia. Me refiero a la Biblia. A la Biblia que habla sobre la pitonisa, la bruja, la fábula que usted contó que llamaron a Samuel y se apareció el espíritu de Samuel, ¿cierto? Correcto. Ajá. ¿Y por qué yo no puedo pensar que ese fue el demonio? Totalmente, puedes pensar. Y entonces usted Fíjate, hay posiciones dentro del
el cristianismo dice que fue un demonio. O sea, es una cuestión, como te estoy diciendo, hay temas que no son fundamentales, de fe. Hay gente dentro de la posición cristiana que cree que sí, ciertamente fue un demonio, que se hizo pasar, porque Satanás se disfraza como ángel de luz, y hay espíritus engañadores también que se hizo pasar con Samuel. ¿Me entiendes? Hay cosas en la Biblia que son misterios, que son difíciles, que no son temas fundamentales de la fe. Yo lo que siempre trato de refutar son temas fundamentales de la fe que van a llevar a la gente a la condenación. Por eso yo voy a interferir cuando vea que hay un peligro de que los que estén escuchando este programa crean que las religiones son buenas, crean que la idolatría es buena, crean que todos tenemos a Dios y creemos, creyendo lo que queramos, estando en pecado. Eso es lo que yo refuto, porque quiero llevar al canal. Es que todas las religiones se basan en un principio universal, que es la fe. Sin fe no hay ningún tipo de religión. ¿Pero fe en qué? Por ejemplo, su fe en Cristo. Si yo tengo fe, por ejemplo, su fe en lo que él cree. No, pero es que la fe en cualquier cosa no te va a salvar. Porque la Biblia habla que si tú pones la fe... La fe es el cimiento de toda religión, según mi punto de vista. Sí, pero la fe en Cristo es la que te salva. Estamos hablando de la muerte. Yo tengo que hablar... La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Exactamente. Ahí eso es un versículo. La fe viene por el oír. Yo también quiero un detalle para ponerle como un poquito de orden a la como dicen por ahí, a la pea. Escuchen esto. Comentaba el mismo Ulises que la palabra del Señor es universal. Es cierto. Señores, verdaderamente es universal, porque es hecha para el ser humano en general. Totalmente. Pero tenemos que buscar de afiliarnos en hechos de lo que el Eterno dice para el mundo. Y cuando digo el Eterno es porque viene de atrás la información. Pero la información que viene de atrás es para toda la humanidad. Muy bien lo dijo. Pero no todos la creen. La palabra es universal, pero no todos la creen. Por eso está bien, pero no nos lo que ellos te quieren decir, su incomodidad también, y quizá la incomodidad que va a haber en el debate en la audiencia. En el buen sentido del debate, fíjate. Yo quiero, por ejemplo, Ulises utiliza el término sobre fanatismo y todo lo demás. Esa es su fórmula y mucha gente lo ve como tú. A mí no me ofende. Exactamente. Y a mí no me ofende. No puede ofenderte. Exacto. Porque es que quien va a opinar es aquí entre nosotros. Sí, pueden decir mil cosas y de eso se trata. Que dentro de nuestras diferencias, bueno, si tú lo estás viendo como muy así, no pasa nada. Argumenta, se explica tus cosas. Y la idea es que dentro del argumento la gente que está viendo este programa pueda ver. Vuelvo y repito, parte de estos programas que estamos haciendo, la idea es, honestamente, llevar la palabra a las personas que muy pocas por ahí se les predica. Entonces, a través de estos programas las personas pueden ver este tipo de orientación, vamos a decirlo así. Y lógicamente y es para todo público. En mi caso, yo siempre, con cualquier invitado, siempre voy a traer invitados cristianos, porque para mí es importante que se hable de estos temas a través de la Biblia. No es de mi criterio, ni del criterio de los cristianos, sino a través de la Biblia. Pero bienvenido el católico, el musulmán, el santero, bienvenido. ¿Por qué? Porque se trata de eso, de que lo que tú manifiestes y expongas lo vamos a verificar a través de la Biblia, lógicamente. Si tú tienes algo que no es la Biblia, no pasa nada y lo expones y la gente te va a escribir. Es como que si tú me dijeras, no, lo que ustedes expongan es bienvenido, lo que tú puedas creer, pero lo vamos a verificar a través de este árbitro que es mi hijo, algo así. Claro, porque lo que pasa es que, fíjate algo. No. Es lo que ustedes dicen, eso es lo que uno opina, lo que uno piensa. Yo te respeto el derecho a opinar, pero más no comparto lo que tú dices, porque tú estás errado y yo sí estoy en verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Coño, si no es fácil. Pero es que el árbitro no soy yo. Tenemos una audiencia afuera. Hay 104 personas que opinaron que yo no conozco ninguno. ¿Por qué quizás no te... Bueno, yo no lo conozco ninguno. Y ahí tú puedes ver, sin yo ver, las opiniones de cada quien. Vi y Brody fue algo. Yo lo he visto. Bueno, yo te invito a... Gary, pero escúchame, ve cómo tú eres filósofo y parece que la inteligencia, no sé qué está pasando con la inteligencia. ¿Sabes por qué? Porque mira por dónde yo voy. ¿Por qué crees que yo no he diferido tanto contigo? Porque tú no lees la Biblia.
Ulises está leyendo la palabra de Dios y entonces yo lo estoy confrontando porque él está leyendo la Biblia pero no la está entendiendo. Por ejemplo, yo creo que Ulises ha leído del becerro de oro, de cómo empezó la idolatría, cómo Dios se iraba con el pueblo cuando empezaban a orar imágenes. Entonces, si yo practico una religión que hace en contra, yo leyendo la Biblia y haciendo esto, imagínate cómo alguien puede hacer lo bueno siendo malo. Y cómo alguien puede leer la Biblia y entender todas estas cosas y ver que todas estas cosas están aquí y seguir haciéndolo. Por eso es que yo estoy simplemente porque él está leyendo la Biblia. Entonces, oye, tú no estás leyendo la Biblia, tú no me estás refutando la Biblia. Por eso es que yo estoy tratando de explicarle con la fe, porque yo creo que mi amigo Ulises se va a convertir un día a Cristo. Y yo, el amor de Cristo no es solamente yo te amo, yo no. Ese ya para el próximo programa yo voy a traerme una Biblia y también entonces voy a para yo argumentar, porque mi argumento siempre carece de fuerza probatoria, como lo visto. Que tu esposa me dijo que leyera la Biblia. Es un programa de que se habla de religiones y aparte de religiones es importante y el manual universal grabado. Y el manual universal de la Biblia. Que cuando yo los invité le dije que esto era para hablar de las religiones, diferentes puntos de vista, pero que nosotros íbamos a manifestarlo a través, la única fuente era la Biblia. Eso lo hablamos. Ojo, no estamos disparejos. Lo que estoy hablando es que Ulises lee la Biblia. O sea, él está manifestando y se ha visto que en realidad leyó la Biblia. Habló en el primer programa de Jonás muy bien una parte, o sea, lo explicó de una manera. Entonces, claro, yo lo que le estoy diciendo es, bueno, pero lees esta parte, pero ¿por qué esta parte la estás obviando? Esta parte deberías no obviarla, deberías leerla. Y qué bueno sería que Dios hiciera la obra, de repente tú leyendo en el Nuevo Testamento donde dice, bueno, que se aparte de los ídolos, aún lo mismo que se predicó en el Antiguo Testamento, vienen ahora y se reúne el Espíritu Santo, se reúnen los apóstoles, bueno, díganle a los gentiles ahora que se aparte de ahogado y de sangre y los sacrificios a los ídolos. Fue el mismo mandato, apártense del sacrificio a los ídolos. Los santeros hacen sacrificio a los ídolos, les sacrifican a los ídolos, les ponen cosas a los ídolos. Si Dios está mandando en el Nuevo Testamento que se aparten de los sacrificios a los ídolos, yo estoy leyendo la Biblia, ¿qué puedo hacer yo en mi sensatez? No, oye, voy a tratar de obedecer a Dios, voy a tratar de revisar esta parte. En el tiempo de Dios lo vamos a hacer. Lo que ustedes yo estoy entendiendo que lo ven desde el punto de vista radical, pero no pasa nada. Mira, por ejemplo, Ulises es una persona que tiene argumento y mira, muchas gracias Ezequiel por el deseo que tú tienes conmigo, pero yo voy a seguir y además tengo esta diferencia contigo, no pasa nada. No, claro, no. Mi intención, la intención de aquí es que los oyentes puedan entender, por lo menos mi intención, aquí y la intención que tenemos aquí, pues. Bueno, claro, hablo. Para nada yo me veo que he dicho cosas ilógicas como me acaba de decir, porque como yo no leo la Biblia y tengo ningún ápice de conocimiento del mismo, tú me estás como que vilipendiando diciéndome, no, que tú no lees la Biblia, él sí que lee la Biblia, pero hay algo que se llama sentido común y yo creo que tengo el sentido lógico ahí donde yo voy, muy bien desarrollado. Por el hecho de que no la lea y amplificado. Por el hecho que no la lea. Pero él tiene filosofía. Claro, pero por el hecho de no la lea, es un ser humano con sentido común, sí, con una conciencia. ¿Me entiendes? Con un sentido común, una conciencia. Mira, yo no amo a ídolos. Yo tengo una creencia y estoy firme en lo que creo. Soy babalao, ¿me entiendes? Soy babalao. Hablarle de un tema de sincera. Ulises, te va a meter problema con los babalaos que te están escuchando. Te voy a hacer un tema, te voy a hacer una pregunta concreta y quiero que me la respondas con sinceridad. ¿Le sacrifican o no a esas deidades, a esos ídolos? ¿Le ponen frutas? No, tú lo llamas ídolo, yo no lo llamo ídolo. Pero dioses, no son dioses. Santo. No son dioses. ¿Pero cuál es el nombre? Son deidades. Pero hablarle de ese tema, mira, cuando hizo la creación Dios, ese es mi punto de vista. Claro. ¿Entiendes? O sea, cada una de las posiciones de la tierra es una deidad. El viento es una deidad, el mar es una deidad, el río es una deidad. O sea, ese es mi punto de vista, esa es mi creencia, eso es lo que yo estudio, eso es lo que yo me he preparado. Ok. Entonces, ahora punto de vista, que yo en mi punto de vista busco la similitud de lo que la Biblia plantea. ¿Sí? La Biblia fue dada al mundo para que se salvara, porque está el libro Los Secretos, ¿entiendes?, de la película de Denzel Washington.
Pero para creer en lo que yo creo como practicante de esta creencia yoruba, o sea, esto es otra cosa, pero que se parece a eso. Esto es otra cosa. Esto no es... Porque mira, cuando yo hice una consagración... Oye, porque tenía algo que decir, Mauricio, de eso. Oye, cuando yo hice la consagración mía, hace 30 años, para darle un poquito al público oyente, yo venía estudiando todo esto de lo que yo creo hoy. Yo venía estudiando el libro del santo, el libro del caracol y todas estas cosas. Y yo llegué a un momento que dijo, ¿para qué yo me voy a estar consagrando? Si ya me he estudiado todo esto, yo creía que yo sabía todo eso. Esto no es así. Esto no es así como muchos tal vez no lo entienden. El día que yo entré a un cuarto para hacerme mi consagración, en ese momento, que uno dura 7 días, al día 8º uno sale. Cuando empecé a ver el mundo dije, yo no sabía nada. Yo no sabía nada. Esto no se aprende afuera, esto se aprende adentro. Y entonces, para todos los que quieran aprender, no lo busquen afuera, búsquenlo adentro. Había una pregunta sobre todo esto, porque es evidente que si la muerte de Ulises dice que está seguro que vamos para algún lado, ya hemos leído algunos fragmentos de la palabra que podemos ir para un lugar o para otro, y entonces hay mucha gente afuera que cree en la reencarnación. Cada uno de nosotros, en el tema de en que creemos o no creemos en la reencarnación, lo vamos a ver punto de vista de acuerdo de lo que creemos. Bien, pues yo tengo una creencia y tú tienes una creencia, ¿verdad? O sea, religiosa. Yo tengo una creencia religiosa, para no llamarla religión. Y de acuerdo a tu punto de vista, tú vas a ver la reencarnación de acuerdo a como tú crees religiosamente de las cosas. Pero mira, podemos irnos a cosas que vivimos en la vida, pues. Hoy me sucedió un escenario, no sé cómo lo llamarán ustedes, yo se lo voy a explicar. Yo hoy estaba en la orilla de una playa. Estaba parado en la orilla de una playa. Y había un señor que estaba buceando. Buceando. Y al cabo rato él salió de haber buceado. Y me sorprendió. Lo que yo vi en el Señor me sorprendió. Y yo estaba con un primo, que mi primo tiene 70 años. Y llamo a mi primo y le digo, voy a preguntarte algo a ver si estás viendo lo mismo que yo. ¿A qué se te parece el Señor? Y los dos coincidimos. A un tío desde data de muchos años, que ya no está en este plano terrenal, ¿entiendes? Que una vez en estos días te dije que mi tío se parecía a Simplicio. Simplicio es un personaje sí, es un personaje de verdad que fue margariteño, pues, ¿entiendes? Y era pescador. Bueno, entonces el tío mío era exactamente parecido. Sí, no, la persona que vi hoy, claro, mi tío fue pescador, pues pescador de alto nivel, pescador. Y eso lo asocia con la reencarnación. No. Y el señor que yo vi hoy, era exactamente, y mira lo que me sucedió, que tal vez no lo sacamos aquí a acotación, ¿no? Pero tú que conoces un personaje, yo estuve aquí en un sitio que conocemos todos, y este muchacho lo conoces tú, amigo tuyo, que le mandé el mensaje y ve la foto. ¿Sabes quién es, muchacho? ¿No? Sí. Y yo le mandé esta foto porque yo estaba en el sitio. Yo le mandé la foto. Y digo, ¿a quién se te parece este señor? Lo mandé a él y a su hermano. Y luego me dijeron, ese es mi papá.
conoce al papá de él, ¿no? Sí, claro. Déle la cara, usted es un hombre creyente de mi punto de vista. Y Eso fue ese recién. fue la- Eso fue recién, eso fue la semana pasada. La verdad. Eso fue recién. O sea, lo llevó a votación porque Claro, no conoce el pa- personaje. Mira, aquí está, la hermana y el hermano. Sí. Está muy- Bueno, tú lo relacionas con la reencarnación. Hay cosas que evidentemente nuestros ojos no, o sea, Dios nos permite ver para dar una similitud de acotación a lo que podemos entender de la reencarnación. O sea, ese, Mira, posible. ok, tú tienes que, la reencarnación para ti, del pintor, no sé, será filosóficamente, existe, ¿cómo es? ¿Cuál es tu criterio respecto a la reencarnación? Que si la reencarnación existiera, eliminaría todo tipo de creencia alguna, debido a que yo no voy a hablar con ejemplo. Yo no puedo aceptar en este momento que tal vez el señor Ulises haya sido Napoleón Bonaparte y de repente el señor Igor Juana de Arco y el señor Ezequiel haya sido qué sé yo, vamos a decir que es Julio César. O sea, difiere de que la reencarnación... Totalmente y rotundamente. Tú, Ok. Rey. No, yo sí he escuchado y he estudiado el tema de la reencarnación y eso existe y está enmarcado en estudios incluso bíblicos. ¿Dónde tiene la cita? La cita está en la Torá, pero no recuerdo ahorita. Ok, vamos a dejarlo para Te puedo tarea. decir, sí, para tarea, pero sí, tiene bases bíblicas, porque la idea de la Torá, o sea, la idea de lo que menciona la Torá es que al ser humano, el Eterno le da la oportunidad de entrar en escena 2 veces y hasta 3 veces. Bueno, yo no Para conozco ese rectificar, texto. para Desde el rectificar. punto de vista cristiano, no sé si usted la reencarnación 2 y 3 veces, yo no lo conozco, pero él dice que sale En la historia de la Torá. vida, en la historia, sí. Bueno, espero que en el próximo No, programa claro, traiga la en el cita. próximo Claro que sí. programa, no Y pasa después nada. algo de inteligencia artificial la podemos preguntar, pero no queremos. Dime, Ezequiel, tú sobre. Se plantea en el concepto, podemos pensar de que hay una parte de la Biblia que hay algo en ese concepto que sí está de acuerdo con una parte de la Biblia. Yo no creo en la reencarnación, de que alguien pueda reencarnar en otro cuerpo, yo no creo que bíblicamente no. Pero sí, obviamente hablamos de los que dormimos, esos cuerpos que durmieron. La Biblia dice que carne ni sangre no va a heredar, está en 1 Corintios 15:50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios. O sea, esta carne obviamente no va a heredar el reino de Dios, pero sí los que duermen un día se van a levantar y obviamente van a resucitar en un cuerpo glorificado, es lo que dice la Biblia. O sea, nosotros somos alma, espíritu, pero ese cuerpo que quedó ahí, un día se van a levantar. Recuerda que a la final trompeta, ¿verdad? Serán llamados los muertos, que son los que durmieron, y esos cuerpos se van a levantar. Obviamente no con esa carne, pero van a ser cuerpos glorificados, los que aceptaron al Señor Jesucristo, y sí van a estar, la gente va a tener cuerpo en el cielo. Lo creo que vamos a tener un cuerpo, obviamente no la carne ni la sangre, pero algo similar referente a ese primer cuerpo. Tú, Igor. No difiero, no creo en la reencarnación. No creo en absoluto porque cuando uno muere, pasa a otro nivel, ¿sabes? No, por lo menos en Eclesiastés 9:5 dice claramente, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. O sea, no creo que sí. ¿Ah? No.
No, porque lo que pasa, no estoy hablando de eso. Lo que te quiero decir que hay posiciones que dicen que hasta en un animal. Correcto, es reencarnación, no resurrección, porque sabemos que está Jesucristo, lógicamente en el caso de Lázaro, resurrección es en el mismo cuerpo, reencarnación es otro cuerpo y es importante resaltarlo. Por eso resalto que el texto, como parte del concepto, tiene parte bíblica. Yo no creo en la reencarnación, de la manera como se explica la reencarnación, pero el concepto de reencarnación, que o sea, que la persona va a estar en un cuerpo, no está diciendo que va a estar en otro cuerpo. El concepto que se toma, por ejemplo, de ahí, el concepto básico no dice que la persona va a estar en otro cuerpo. Dice que va a estar en un cuerpo, Y si mal no recuerdo como lo dijo Gary muy rapidito, es la migración del espíritu a otro cuerpo, no es el mismo. Sí, pero Ulises hizo. Exacto, Entonces, de ese punto de vista, yo creo claro, que ningún cristiano ninguno. debe creer en la reencarnación basado en la Biblia. Ahora, el cuerpo glorificado, ciertamente hay una transformación que cuando nosotros vayamos al otro sistema, este cuerpo, porque tenemos una limitante aquí, este tema, de hecho, por eso hablamos del espíritu. Muere el cuerpo, pero ya sabemos que vamos al otro lado. Leímos Lucas 16, Lázaro y el rico. Leíste en Génesis, del polvo naciste, al polvo vamos. Y leíste ahora Eclesiastés, que en el caso de la memoria, fíjate, yo creo que son 3 textos para resaltar, porque en el caso de la muerte podemos tener imaginación, además hay películas, hay personas que hablan. Ulises decía hace ratito, es que según nuestras creencias precisamente pueden que desbalancee lo que está haciendo, vamos a decir, un punto de vista del otro. Y yo retomo siempre esto, basándome en la Biblia. Creo que no existe la reencarnación, sino existe una resurrección en un cuerpo glorificado. Exactamente. Primero que nada, lo que quiero es agradecer a todos por venir, por dedicar este tiempo. Gracias de verdad, porque mira, cada quien hace un esfuerzo de venir para acá y esto va con un objetivo. Espero que esto sea de disfrute en el buen sentido y que podamos seguir con el mismo entusiasmo y seguir aprendiendo, porque estamos aprendiendo.